yo lo que voy a hacer es decir los nombres de las personas que van a moderar estas presentaciones de 2 libros y luego a quienes yo presento van a presentar, esto es como una cadena, van a presentar a los autores de los libros. Tenemos para moderar estas presentaciones a Silvia Colmenares, que viene de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Escuela de Arquitectura, y a Milena Farina de la Universidad de Roma III, en Italia. Muchas gracias a las dos por participar. Gracias también a los autores, y luego me han pedido que diga que uno de los libros es sobre Ciudad Independencia, que el próximo viernes, para quien esté interesado, hay una cita abierta para la visita a Ciudad Independencia, que viene en el programa del Congreso. Para quien no lo tenga tan presente, que sepa que esta visita es posible, está abierta a todos los participantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la organización también por darnos esta oportunidad de participar en este evento. Sí, que esperamos que sea más relajado porque ya estamos todos bastante cansados. Bueno, yo voy a presentar a Doris Tachopoulos, que es autora de uno de los libros que se presentan. Es arquitecta y especialista en vivienda, doctora en urbanismo y ordenación del territorio y premio extraordinario de doctorado de la Universidad Politécnica de Cataluña por su tesis Las huellas del plan para Bogotá de Le Corbusier, Cerf y Wiener, del cual deriva el libro que hoy nos ocupa, ¿no? Actualmente es profesora titular de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Fue directora de la Maestría en Planeación Urbana y Regional, fundadora y directora del Instituto de Vivienda y Urbanismo de la misma universidad. Anteriormente trabajó como arquitecta en el estudio de Miralles Tallabuda y fue profesora asistente del Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Ha sido investigadora principal de proyectos sobre índices de calidad de vivienda, patrones urbanísticos y arquitectónicos e interacciones urbanas y movilidad en la ciudad de Bogotá. Tiene, por tanto, experiencia tanto en docencia e investigación como en consultoría en planeamiento urbano y vivienda. Especialmente se centra sobre la relación entre los patrones residenciales y las formas de crecimiento de la ciudad. Ha escrito numerosos artículos científicos y libros con los que ha ganado premios en bienales colombianas e iberoamericanas de arquitectura y urbanismo, como por ejemplo la novena Biao. Fue miembro del equipo curatorial de la exposición del seminario y del libro Le Corbusier y Bogotá 1947-1951 y es investigadora de la Audi Urban Future Initiative en Colombia. Recientemente ha sido también co-investigadora en los proyectos The Global Street y The City and Social Progress, dirigidos por Richard Sennett y Saskia Sassen, respectivamente. Así que sin más, le cedo la palabra a Doris para que nos presente su obra. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí y aguantar hasta esta hora, de verdad, de la jornada ha sido muy tarde. Agradecer al cuerpo organizador de la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular al Laboratorio de Vivienda, por colaborar con la red en la organización de semejante evento. Y por supuesto a los organizadores centrales, Sergio y Yamar. Curiosamente voy a hacer una presentación de un libro que incluye diapositivas, pero de alguna manera esto tiene que ver con dos cosas, una personal y otra que trata de explicar por qué un libro sobre un plan urbanístico de dos arquitectos funcionalistas del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna tiene que ver con un congreso sobre vivienda, ¿no? Y básicamente, pues para empezar, el libro y la metodología utilizada lo que busca es situar el plan de Bogotá en el urbanismo moderno, en tanto que el plan casi ni se nombra las obras completas de Corbu y muchos autores se refieren a él. Y situar también ese plan en el urbanismo de la Carta de Atenas, pero en una
Carta de Atenas que quizá conocemos muchos, que fue adaptado para América Latina por José Luis Serra. También tiene una dimensión metodológica, en tanto que la actuación de José Luis Serra y sobre todo Le Corbusier fue como la exploración o el laboratorio de las ideas para llevar a cabo o conceptualizar cuestiones de las que se ha hablado aquí todo el día, como es la unidad vecinal. De alguna manera se han explicado los conjuntos habitacionales que estaban dotados de escuelas, centros de salud, guardería, áreas comerciales, terminales de transporte, etc. Pero básicamente eso viene de un concepto que maduró durante todo el ejercicio de experimentación de SED en los planes de América Latina, que se llama la unidad vecinal. Y tiene una revisión práctica en tanto que revisa qué tanto ese ejercicio pudo haber servido como un método de enseñanza-aprendizaje para los arquitectos locales que posteriormente trabajaron en planeamiento en la ciudad. Y estas cuestiones las sitúo no solamente en el urbanismo moderno funcionalista, sino en el plan mismo. Todo comenzó hace 23 años, cuando vine a la Universidad Nacional Autónoma de México a hacer un posgrado en vivienda. Ahí estoy sentada en la unidad de posgrados y en ese momento, y creo que me siento como venir a presentar como el deber cumplido, con la tarea hecha, de aquellas enseñanzas que recibí de los maestros en ese momento, y a los cuales quisiera hacer un homenaje en esta casa de estudios que también es la mía. Estaba Carlos Corral Becker, un gran urbanista, no sé si hay alguien aquí que le conoce o ha sido alumno de él. El arquitecto Arturo Mieri Terán, que se ocupaba de enseñarnos la arquitectura de la vivienda. Carlos Corral Becker en ese momento nos enseñaba el urbanismo y las medidas que tenían que ver con el índice de ocupación, la densidad y todas estas cosas que había que controlar para equilibrar el espacio verde, el espacio libre, etc. Lorenzo Barragán, que nos enseñó el asunto del financiamiento de la vivienda en los organismos del Estado que servían, en este caso en México, Infonavit, Subiste y todas las entidades del Estado que después cambiaron al fondo del Banco del Segundo Piso en toda América Latina. Jaime Collier Urrutia, que también nos enseñó cómo era la necesidad de los equipamientos en esos conjuntos habitacionales y cómo se calculaban esos equipamientos para que de alguna manera hubiera un equilibrio entre los habitantes o las características de los habitantes y los propios equipamientos. Estefanía Chávez, obviamente, nos daba unas conferencias magistrales de vez en cuando, sensacionales, y de verdad una mujer pionera en el urbanismo en América Latina. Pero sobre todo quiero hacerle un homenaje a la maestra Esther Maya Pérez, socióloga urbana, en tanto que ella era la encargada de enseñarnos metodología de la investigación, algo que para los arquitectos puede ser, recién graduados, una cosa extraña, las hipótesis, los objetivos, la metodología, ese tipo de cosas, el levantar las fuentes, el levantamiento de información y su forma de enseñar de alguna manera, en mi caso, me transmitió una herramienta muy interesante para poder estar aquí echándoles este cuento. Entonces, terminada esta anécdota personal, después de hacer el posgrado en la UNAM, llego a hacer una investigación sobre las transformaciones que hacen los usuarios en la vivienda social en Bogotá. Algo que está hablando. Transformaciones espontáneas, tratando de adaptar ese programa inicial que compraron y que subsidiaron y que no se adaptaba a sus necesidades. Hicimos levantamientos en 30 barrios, entrevistamos un promedio como de 120 familias por cada urbanización y más o menos aquí le traigo un ejemplo de las fichas de las transformaciones que hacían, donde lo que se demuestra es que la vivienda tiene que ser capaz
de ser productiva, es decir, de tener un espacio donde genere ingresos para la familia, ya sea por el alquiler de un apartamento, ya sea por el alquiler de una periferia, de un local para una periferia, ya sea por tener una droguería, una veterinaria, etc. De alguna manera la vivienda fue adaptada para generar ingresos económicos a sus habitantes. Por lo tanto, esa fue la primera investigación que me acercó a la vivienda social en Bogotá, pues en profundidad. Esto originó en 1995 una publicación que es Calidad de la vivienda dirigida a los sectores de bajos ingresos. Básicamente comparamos la vivienda autoproducida, autoconstruida, autogestionada, contra la vivienda que estaba siendo financiada por el Estado, y posteriormente, y les recomiendo en términos metodológicos, investigar los patrones. Patrones dan mucha información de la forma de vida, dan mucha información de cómo adapta la gente la vivienda, cómo la autoconstruye, cuál es, como dirían en la Escuela de Barcelona, el proceso tipológico que se lleva a cabo en la urbanización marginal para la autoconstrucción, ¿cierto? Pero también cuál es el proceso tipológico de transformación de la vivienda oficial. Y claro, las fichas típicas de la vivienda, donde la casualidad era que había un patrón que se repetía tanto en la vivienda formal como la vivienda informal. La escalera al medio, el patio atrás, el frente, el fondo, la proporción entre frente y fondo. Viviendas de 3 metros de frente por 12 de fondo en la vivienda oficial, viviendas de 6 metros de frente por 12 de fondo en la vivienda autoproducida. Podíamos pasar toda la tarde analizando todos estos patrones, cómo la gente construye, distribuye y vive, además con entrevistas, con trabajo etnográfico, con grupos focales, un trabajo comunal. Pero mi pregunta allí era, ¿de dónde viene este patrón? Este patrón no es posible que sea el sello generalizado con el cual se ha construido la periferia bogotana, tanto en la vivienda autoproducida, autogestionada, como en la vivienda promovida por el Estado. Y en ese momento salió una publicación de la Universidad de los Andes, donde se conmemoraban los 50 años del plan de Le Corbusier para Bogotá, y me encontré con estos dos dibujitos, este y este. Y dije, bueno, por ahí pueden ir los tiros. No teníamos información del plan de Le Corbusier para Bogotá. Según los profesores, arquitectos e investigadores, era algo que no había servido para nada, entre ellos Salmona, que lo consideraba como un ejercicio banal y estúpido de Le Corbusier, pero siguiendo la cuerda, los chilenos publicaron Le Corbusier, y en Sudamérica fue la Nata el primero que también publicó dibujos sobre las viviendas, porque ni siquiera en las obras completas de Le Corbusier o en el libro de esquemas de Le Corbusier aparecían cuestiones de vivienda. Resulta que uno de los fundadores de la Escuela de la Arquitectura de la Javeriana fue el director local del plan de Le Corbusier, la oficina del plan regulador, Carlos Arbeláez Camacho. Un día de lluvia me encontré yo sacando unos archivos de esos archivos de metal, estas carpetas y más carpetas y más carpetas de correspondencia de él con Le Corbusier, como se dice, y entre todos hablando del plan. Y de resultados de estudios que habían hecho, estudios científicos y sociales, para estimar el déficit de vivienda en Bogotá. No se conocía nada. Y de alguna manera estos personajes empezaron a trabajar con el tejido existente, de cómo adaptar modelos de vivienda en ese tejido, en esa manzana, que había extendido el tejido colonial, pero no con esas proporciones, y aparecieron finalmente en el archivo de José Luis Ser en Harvard, el plan definitivo, porque en Bogotá desapareció de los archivos. Y bueno, apareció el modelo de una casa en árbol, que ya José Luis había propuesto en el plan Masía de Barcelona con Le Corbusier.
apareció la agrupación de vivienda tipo C. No traigo las fichas oficiales de la tesis, pero sí las fotos de los proyectos que luego otros arquitectos realizaron en Bogotá. También la agrupación de vivienda tipo Rochelle y también la foto del barrio Gallán, como la maqueta detrás del Le Corbusier para el centro cívico y los únicos dos proyectos en bloque, en vivienda de esa época, que es la unidad Centro Nariño y la unidad vecinal Consuelo. Pero, sobre todo, un esquema hecho mano, un croquis de José Luis Ser, de la vivienda del techo de cáscara, que dibujaron en la Town Planning Associates. Ahí están los planos originales, pero que también se construyeron. Muy bien. Termino con una frase de un urbanista muy querido, que habla que el urbanismo ha asumido en muchos momentos la tarea de narrar la ciudad posible. Básicamente eso es lo que queremos, ¿no? A través de la expresión mítica de imágenes y dibujos. Eso es lo que hacemos. Dibujamos la ciudad posible, futuro, antes de producir la normativa típica. A pesar de que en muchos momentos las imágenes evidencian el abismo entre las necesidades y los deseos de la sociedad y las capacidades técnicas y financieras de la administración para materializarlos, no se debe subestimar la importancia del dibujo, que son íconos cuando logran convertirse en representaciones mentales capaces de impregnar el pensamiento colectivo o al menos convertirse en referentes culturales de los arquitectos y urbanistas. Y creo que eso también aplica para lo que hemos visto de Mario Pani, de la unidad Tlatelolco, etc. Muchas gracias. Muchas gracias a Doris. Antes de presentar a los otros autores, quiero dar las gracias a los organizadores de la conferencia por la invitación y felicitarles por este primer día tan inspirador. Voy a presentar a Rodrigo Durán y Felipe Orensanz, los dos autores del libro Ciudad Independencia, Seguro Social, que fue publicado por la editorial Arpan en 2022. Rodrigo Durán estudió arquitectura en la Universidad de Anáhuac en México y tiene una maestría en arquitectura, diseño y construcción sostenibles por la Universidad del Medio Ambiente. Y Felipe Orensanz estudió arquitectura en la UABC de Mexicali y tiene especialidad en vivienda y una maestría en urbanismo por la UNAM. Aquí recibió la medalla Alfonso Caso en 2010. Rodrigo y Felipe trabajan juntos como arquitectos en su estudio en Ciudad de México y en su trabajo han explorado distintos medios, incluyendo la docencia, la edición, la investigación y la escritura, con el objetivo de entender los procesos de producción, distribución y consumo del conocimiento urbano y arquitectónico y sus implicaciones económicas y ideológicas. La publicación que hoy presentan es el resultado de su investigación sobre uno de los proyectos más emblemáticos del México moderno, la Unidad de Independencia, inaugurada en 1960 por el Instituto Mexicano de Seguro Social. Gracias. Hola, buenas tardes a todos, gracias por aguantar, vamos a ser breves, pensando también en lo que comentaba Sergio Martín, que la idea es que la conversación siga, esta sea la primera de dos partes, y que la conversación siga el viernes a las 9 en la Unidad de Independencia para hacer un recorrido. Entonces los que estén interesados, a lo mejor que se acerquen al final para coordinar también el punto de partida y todo.
Qué casualidad. Ahorita hablaba Doris de cómo vino hace unos años a hacer la especialidad en vivienda en UNAM. Mi historia es la misma. Vine justamente a la Ciudad de México hace exactamente 20 años a hacer la especialidad en vivienda con Ernesto Alba, que creo que no pudo estar hoy, entonces también es como un regreso a casa y algo de nervios, ¿no? Estar presentando este trabajo con los que fueron nuestros maestros y tutores y mentores. ¿Con este? Vale. Igual, saludos y gracias a todos los organizadores por la invitación. Sí, el libro es un intento de compilar, que fueron 5 años de estudiar la Unidad de Independencia, parte por necesidad nuestra, parte porque se atravesó la pandemia y al atravesarse la pandemia pues nos dio tiempo de seguir estudiando algunas cosas desde donde estábamos. Es una investigación con diversos frentes que empezó desde la escuela, desde la Universidad de Anáhuac, con unos pequeños talleres de investigación para ver si este proyecto que a Felipe y a mí nos interesaba como ejemplar en términos de vivienda social en la Ciudad de México, en México y Latinoamérica, daba, ¿no? Había material para poder hacer una publicación y este fue un proceso de 1 año, año y medio con estudiantes que luego se vio interrumpido por la pandemia y que seguimos de manera pues, individual, personal para avanzar y que luego afortunadamente se encontró con un apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, del antes FONCA, ahora no me acuerdo bien de las siglas, como quedaron, es muy fácil de pronunciar, FONCA era más fácil, y con este apoyo que era de coinversiones, el coinversionista y parte bien importante de este resultado pues fue la editorial Arquine, a quien estamos muy agradecidos y que con toda la experiencia que tienen en este tipo de publicaciones pues nos ayudaron a todo el material y toda la investigación poderla traducir en un libro que creo que es muy bonito. Sí, pues, como dice Rodrigo, es un proyecto que nos interesaba desde hace tiempo. Es un proyecto que, a pesar de su importancia histórica, había quedado un poquito marginado de los principales reflectores, como que los grandes reflectores se los llevaban siempre el CUPA y Tlatelolco, y la Unidad de Independencia es uno de los grandes proyectos de vivienda social, un proyecto coordinado por Alejandro Prieto y Chema Gutiérrez, que a lo mejor no sé si le dio clases a Doris, pero me dio clases justo en la especialidad en vivienda. Y un proyecto fascinante. Creo que la mejor manera de conocer las virtudes del proyecto es recorriéndolo, pero siempre nos gusta hacer un pequeño inventario de algunos de los elementos que lo distinguen de otros proyectos de la época. Es un proyecto sobre todo que tenía una propuesta muy robusta de equipamiento urbano. Tenía tres escuelas primarias, tenía 3 guarderías, tenía un centro deportivo de primer nivel, tenía una clínica, talleres, tenía espacios comerciales, tenía un supermercado, un tianguis, tenía un cine, un teatro al aire libre, un teatro cerrado, una casa de la asegurada, un edificio social. Tenía, no más para que se den una idea, hasta tuvo un zoológico en una época, ¿no? Entonces estamos hablando de vivienda para la clase trabajadora, 3 tipologías distintas de vivienda: las casas unifamiliares, los edificios de mediana altura y las torres. Y todo este programa arquitectónico ocupaba apenas un 27% de la superficie, el otro 23%, 10% eran vialidades y 67% eran espacios abiertos, plazas, parques, juegos infantiles, áreas verdes. Todo esto además salpicado con
intervenciones artísticas de algunos de los artistas más importantes de la época, Francisco Epex, Federico Cantú, Luis Ortiz Monasterio. Los juegos infantiles los diseñó un muy joven Pedro F. Miret. Para que se den una idea, incluso a la hora de ponerle nombres a las calles, llamaron a Juan José Arriola para que le pusiera los nombres a las calles. Entonces era un proyecto que reflejaba digamos, un compromiso muy particular con la vivienda. Algo que vale la pena volver a mencionar es que es un proyecto que no lo promueve ni lo construye ninguno de los organismos principales organismos nacionales de vivienda de la época, sino que lo hace el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y eso es una nota importante porque es un proyecto que habla del interés del IMSS de abordar el tema de la salud pública desde la vivienda, ¿no? Entonces, para ellos el tema de la vivienda era un tema de salud pública, un tema de seguridad social, y construyeron junto con la Unidad Santa Fe y otros, creemos que son 12 o 13 proyectos a nivel nacional. El derecho a la vivienda llega a la Constitución mexicana sin un organismo para hacer vivienda, ¿no? Como decía Felipe. Entonces, en el artículo en donde le toca ser mencionada, antes de tener su mención específica en un artículo, era junto con el trabajo y seguridad social. Entonces, por esto que el Instituto Mexicano del Seguro Social pues le toca de cierta manera agarrar toda la producción de vivienda, que después, como decía Felipe, pues se especializa en dos institutos específicos. Son 2.235 unidades de vivienda repartidas en las tres tipologías que les decía Felipe, que son ahí se alcanzan a ver, creo las tres alcanzan a ver, creo que acá un poquito la torre, los bloques de mediana altura y las casas que están en racimos de 4 unidades por cada una. Bueno, el libro, desde que nos adentramos a la investigación y vimos todos el repertorio de personajes que intervinieron con su realización, nos llevó a decidir que tal vez nosotros no seríamos los indicados en contar cómo cada una de las distintas partes que veíamos que componían el conjunto. Y es que decidimos que pues también tenía que ser tan polifónico como el proyecto mismo. De ahí que invitamos, y ahorita nos preguntaba que si lo hicimos con Miquel nos soñó porque invitamos a 14 personas distintas a escribir los distintos capítulos. Cada una creíamos que podía aportar desde su nicho pues de la mejor manera posible. Es así que está Lourdes Cruz, que es acá de la UNAM, nombres como ella o como el doctor de Anda, o alumnos nuestros de los talleres que fueron súper comprometidos y que pues a lo largo de nuestra historia académica encontramos cosas que a nosotros dos no nos gustaban y que creíamos que eran momentos y oportunidades en donde el trabajo serio, comprometido y la verdad que muy profesional podía verse pues retribuido en una participación como esta. Entonces hay autores consagrados como en sus pininos. Y bueno, creo que ya estamos con el tiempo encima, así que bueno, nomás mencionar que los capítulos que mencionaba Rodrigo forman uno de los ejes medulares del libro, estos 14 capítulos escritos por una veintena de autores. Hay que mencionar que acá están Zaida y Josep María, que estaban muy honrados de que hayan hecho el prólogo del libro. Y los otros tres ejes que son, por un lado, todo el trabajo fotográfico, que fue una parte importante, tanto de archivo como la documentación del proyecto actual.
En el archivo encontramos material bien interesante de gente como Casasola, Nacho López, Rodrigo Moya, que son las fotos que estamos viendo del zoológico. Y luego trabajamos con un grupo de fotógrafos que nos apoyaron en la documentación actual, Camila Cosío, Jaime Navarro, Andrés Semo con las fotos de dron. Otro ejemplo son todos los documentos históricos. Está por ahí el boletín que editaba la propia unidad, el primer reglamento de construcción de conducta interna. Está por ahí también el discurso inaugural de Benito Coquet, el discurso inaugural del primer residente de la unidad, y un cuarto eje que lo vieron hace rato, que es toda la planimetría. Rodrigo, ese es Lupe Rodrigo y su trastorno obsesivo compulsivo, y decidió que quería dibujar todo. Y cuando le pregunté, oye, ¿pero a qué te refieres con todo, Rodrigo? No, pues todo. Entonces, bueno, ahí están plantas, cortes, fachadas, isométricos de cada una de las tipologías con sus variantes, cada uno de los edificios públicos. Fue un trabajo muy complicado porque las fuentes de los planos estaban en distintos archivos, revistas, publicaciones, y además fue un libro pandémico, ¿no? Lo cual complicó muchísimo el proceso de documentación. Pero bueno, por ahí está dando vueltas el libro, se consiguen en las principales librerías, o si no directamente con Arquine. Y no sé, Rodrigo, ¿quieres agregar algo? ¿No? Pues ahí lo dejamos, y cualquier cosa seguimos conversando, y también los invitamos el viernes a acompañarnos en el recorrido. Muchas gracias a los autores. Para empezar el debate, voy a comentar sobre los dos libros y luego a pedir la opinión de los autores. Un aspecto que me parece interesante en los dos libros es que ambos tienden a demostrar la fuerza conformadora del diseño moderno, su capacidad para dar forma a los espacios, incluso cuando no se realizan totalmente, como en el caso del plan para Bogotá. Esta fuerza provenía de la creencia en la posibilidad de cambiar el mundo a través de la arquitectura y el urbanismo, de mejorar la vida de las personas, de una fe inquebrantable en el progreso y en el futuro. Y esto todavía despierta en nosotros asombro y admiración por estos diseñadores y sus proyectos, a pesar de que esta fe ciega también produjo muchos fracasos. Creo que la contribución de estudios en profundidad como estos es muy importante para conocer mejor empresas tan ambiciosas y significativas por su impacto en el espacio urbano, pero también en la sociedad. Al mismo tiempo, me parece que esta fuerza del diseño moderno en ambas las experiencias es como suavizado y contaminado por la relación con la realidad y los contextos locales. En efecto, un aspecto que me parece común es la copresencia de una concepción abstracta del diseño moderno de la ciudad y al mismo tiempo de una profunda relación con las culturas locales que concretan estos principios y lo declinan en contextos específicos. Así que os pregunto si estáis de acuerdo con esta impresión y si esta versatilidad y disposición a la contaminación con el contexto más amplio, social, económico y cultural en general, puede ser una sugerencia para repensar la vivienda y transformar las ciudades contemporáneas.
Y en general, ¿cuál puede ser la lesión para nosotros de estas dos experiencias? Gracias. Bueno, en el caso del plan para Bogotá, básicamente lo que proyectó el plan fue lo público, los sistemas generales. Proyectó la vialidad, proyectó el verde, cómo se debería conservar el verde, porque Bogotá es una ciudad que está en medio de los Andes, de la cordillera oriental de los Andes, y que no tiene ni mar ni río. Y que para cumplir con una cuestión de la Carta de Atenas, que era recrear el cuerpo y el espíritu, el verde va a jugar un papel muy importante, toda vez que los ríos que discurren de las montañas van a tener una franja de parques lineales donde se van a ubicar los equipamientos, canchas de fútbol, mercados barriales, y centros cívicos pequeños a escala del distrito, como inicialmente lo llamamos IBICER en el plan de Medellín, pero posteriormente en el sector cuando trabajó con Le Corbusier. Entonces se encarga de construcción de lo público, en tanto equipamientos para el ocio y el esparcimiento, pero también en combinación con el verde, con la naturaleza. Luego la proyectación del sistema vial que no existía, basado en el sistema de las 7 Vs o de las 7 Bs, que todavía pervive y que forma cuadrantes a escala de sector, todavía se puede ver en el plano actual de Bogotá, pero también la construcción de un centro cívico. O sea, todo era público, nuevos ministerios, nueva casa presidencial, vialidad, infraestructura, lugares para el esparcimiento que no los había, y sobre todo vivienda pública. Básicamente el plan y ellos sentaron las bases de cuál era la arquitectura que las recién creadas instituciones del Estado, ese Estado de Bienestar, iba a utilizar, cuáles eran los modelos que iba a utilizar para proyectar la vivienda pública. Y es por ahí donde empecé, porque los libros sobre un plan tiene que ver con vivienda. Básicamente de lo que se ocupan ellos es de la construcción de lo público. Por lo tanto, es un plan interesante en ese sentido, ¿no? En el caso de la Unidad de Independencia, revisando los documentos, los folletos que sacó en su momento el IMSS, hay unas referencias muy graciosas hacia la Carta Atenas, porque el propio IMSS dice en varias partes, y cito textualmente, ¿no? Esta unidad es hija de la Carta de Atenas. Y más adelante está muy orgulloso el IMSS, porque incluso menciona que están muy orgullosos de que incluso superaron a la Carta de Atenas en sus propios postulados. Pero después, más adelante, aparecen toda una serie de testimonios del propio Chema Gutiérrez en los que revela la influencia también de los hospitales pueblo de Vasco de Quiroga, ¿no? Entonces ahí hay una especie de sincretismo en el que, como dices, se suaviza esta modernidad, y se nota mucho en la Unidad de Independencia. Si tienen luego la oportunidad de visitarla el viernes o cualquier otro día, van a ver que se siente muy, muy distinta a proyectos como el Jupa o Tlatelolco. Incluso tiene un carácter casi rural en algunos sentidos. Entonces creo que es un proyecto que refleja de manera muy particular esta especie de sincretismo del que hablabas. Y agregaría, con respecto a lo verde que decías, la Unidad de Independencia, el 70% de los terrenos eran propiedad de Matsumoto, que es quien introdujo las jacarandas, que quienes no son de acá habrán visto con la florecita morada en estos días. Y nos contaron también, y salió en la investigación, que el director del IMSS de entonces, cuando llega con los arquitectos, les pide no tocar ni un solo árbol de ese terreno, ¿no? Entonces, a diferencia de estas posibilidades utópicas de tabula rasa que se ejercieron en Tlatelolco, por ejemplo,
Esta es en ese sentido mucho más orgánica, sin dejar de ser, como el director mismo decía, una hija de la misma Carta de Atenas. Bueno, yo quizá voy a empezar como dando un dato que pone directamente en relación los dos libros, y es que la comparación en escala del concepto de sector que se maneja en el plan piloto de Bogotá, que son 1.200 metros por 800 más o menos, y en cambio la unidad de independencia, bueno, en cambio coincide bastante, que son 1.500 metros por 500, es decir, estamos hablando de un libro que habla de un fragmento que podría haber pertenecido al plan de Bogotá que no se realizó, ¿no? O sea, eso me parece que, por poner los dos libros como en una conexión muy directa y muy práctica, ¿no? La verdad es que son dos libros muy diferentes. Uno viene de una tesis doctoral, que es un trabajo como bastante solitario, de largo recorrido, ¿no? Y la estructura del libro conserva pues, todo lo que tiene una investigación académica, ¿no? Como de peso, ejemplar además, y el otro tiene un carácter muy diferente, es una estructura más bien acumulativa, vosotros mismos lo habéis dicho, ¿no? Como un libro polifónico, ¿no? Con voces que a veces se superponen, otras veces se complementan, pero ya digo que es como sobre todo acumulativa. Sin embargo, yo os voy a lanzar como dos asuntos que tienen que ver con conceptos que creo que comparten los dos. El primero es un aspecto fundamental que tienen en común desde mi punto de vista, que es el hablar de la idea del plan, ¿no? En el sentido de proyectar hacia el futuro un determinado modelo, no solo arquitectónico, sino también social. En un punto del relato que nos presenta Doris de toda esta, ¿no? las diferentes fases, obstáculos, peripecias, ¿no? de todo el proceso de redacción, tanto del plan piloto como del plan regulador, se afirma que toda esta experiencia proporciona a la sociedad bogotana en su conjunto la oportunidad de iniciarse en la cultura del plan, ¿no? Me parece una expresión muy significativa, ¿no? Yo me gustaría preguntaros pues acerca de esta noción y si creéis que sigue siendo un concepto vigente, ¿no? Hoy parece que hemos abandonado la aspiración de alcanzar un orden urbano que afecte a grandes porciones del territorio y nos conformamos con un sistema de intervenciones más locales, sectoriales, ¿no? Parciales. No sé si esta apreciación aplica solo en contextos urbanos como muy consolidados, como lo que puede ser a lo mejor referentes más cercanos a mí, lo que podríamos llamar una ciudad europea, y que puede no ser cierta, me puedo estar equivocando, que no es un concepto, digamos, ya superado, obsoleto del plan, en el contexto de la ciudad latinoamericana, ¿no? La pregunta sería, ¿sigue siendo la ciudad latinoamericana el gran laboratorio urbano que fue durante la segunda mitad del siglo XX? Y creo que os lanzo las dos cosas y así cada uno contesta lo que... El otro término que me gustaría destacar como algo compartido por ambos libros es el de lo cívico, ¿no? Se habla del centro cívico y es un adjetivo que aparece constantemente, ¿no? en ambos documentos. Y lanzo la pregunta de si significa algo diferente de lo público, ¿no? Para mí, bueno, en un momento dado del libro de Felipe Rodrigo se explica que el arquitecto Alejandro Prieto tenía en su biblioteca el libro El corazón de la ciudad, que era resultado del film de Hudson, ¿no? del 51, y que uno de los pasajes subrayados en ese libro afirmaba, voy a leer textualmente: el corazón de la ciudad no es la sede de la dignidad cívica, sino el lugar donde la gente se reúne. En todas partes existe un lugar, hayase o no elegido con arreglo a un plano, yo diría un plan, hilando con la primera pregunta, que se ofrece como lugar físico en el que la emoción colectiva encuentra forma de manifestarse. Para mí este pasaje plantea el dilema entre la concordancia entre lo proyectado y la realidad, ¿no? Entre lo imaginado y lo que finalmente llega a ser, pero me parece que también nos obliga a reflexionar sobre lo que entendemos por espacio público, que es un concepto que es tan
maleable y ya casi un concepto manido, que ya no sabemos bien lo que significa, o significa cosas distintas según quien lo utilice, ¿no? Y en este pasaje realmente lo cívico se contrapone, es como el espacio público impuesto, o sea, tiene una connotación, digamos, negativa, ¿no? Un espacio público no elegido. Sin embargo, yo creo que el adjetivo cívico nos podría ayudar a salir de este bucle de llamar a todo espacio público, que hace referencia en realidad a una estructura de la propiedad, ¿no? Público-privado es como la gran dicotomía que estructura esta especie de división del espacio en dos mundos muy diferentes. Y en cambio creo que lo cívico podría llegar a referirse más a una cuestión comportamental, ¿no? De las personas, en un sentido totalmente contrario precisamente al pasaje que he citado. Bueno, no sé, yo lanzo estas cosas, lo del plan y lo cívico. En el caso de José Licet, pues él organiza y también introduce el concepto del centro cívico en el Siam Hauderzón, pero lo plantea como el corazón de la ciudad y como el lugar para la manifestación del ciudadano, más que nada, del encuentro ciudadano, independientemente de que sea que tenga en cuenta la división entre lo público y lo privado. Tiene que ser público, obviamente, ¿vale? No puede ser privado, porque ya sería un espacio colectivo con restricciones de uso, etc. Y es el espacio público por excelencia, pero es para la manifestación cívica, donde te encuentras, pero donde también protestas, donde te encuentras, pero también te manifiestas. Es lo que él, de alguna manera, cuando visita también las ciudades latinoamericanas y encuentra la plaza de las leyes de Indias, que también dice que hay que rescatar ese espacio como el lugar para el encuentro ciudadano. Obviamente, no como el jardín francés, donde que todos esos espacios mutaron, ¿no? Que se fueron afrancesando, se fueron ajardinando, se fueron llenando de bancas, luminarias y tal. Más que nada, él lo plantea como el espacio limpio para el encuentro, la circulación, estar, manifestarte, ejercer tu derecho ciudadano, más que nada. No sé ni por dónde empezar, pero bueno, de entrada creo que no significan lo mismo, ¿no? Y creo que eso es en muchos sentidos bueno, ¿no? No hay que olvidar que la Unidad de Independencia se inaugura en el 60, durante el periodo de López Mateos. El siguiente presidente es Díaz Ordaz, y todos sabemos qué le pasa al país en el 68, ¿no? Se quiebra por completo, social, políticamente, y todos estos pilares del Estado, de este gran Estado, de ese muy robusto Estado mexicano, se van resignificando, ¿no? Y poco tiempo después viene todo el periodo neoliberal, y también sabemos qué es lo que le pasó a la vivienda durante ese periodo. Entonces está claro que estos dos grandes modelos de producción del hábitat, el Estado por un lado y el mercado por el otro, evidencian muy rápido sus crisis, ¿no? Junto con todos estos, con todo su conjunto de herramientas, ¿no? Entonces, la respuesta así rápida y fácil sería que no significan lo mismo que significaban, y espero que se sigan en ese sentido resignificando, ¿no? Y creo que revisitar proyectos como este es importante en ese sentido, también desde una postura crítica. El libro sí tiene un poquito de carta de amor a la Unidad de Independencia, no lo vamos a negar, pero también es un libro que tiene una postura crítica, que critica este carácter cuasi dictatorial de un régimen muy particular, critica la inflexibilidad del proyecto en términos de su capacidad de dar respuesta a ciertas necesidades particulares. Entonces, bueno, creo que es importante revisitar proyectos como este, pero en el marco de una lectura crítica.
A ese tema agregaría que al menos en la unidad, uno de los documentos que decía Felipe es el reglamento y no perder de vista que la da el Estado y te da la vivienda en renta con un reglamento, ¿no? En donde incluso enfermarte de ciertas cosas no está permitido. Y del otro tema, en donde sí es posible seguir considerando a las ciudades latinoamericanas como laboratorio, es luego una pregunta que sale, ¿no? en las presentaciones, si todavía es posible imaginar o sale de otra manera, en otras palabras, o con otros términos, imaginar posibles proyectos similares en estos tiempos. A lo mejor ya no, y un buen ejemplo la Ciudad de México, a lo mejor ya no hay el espacio para plantear este tipo de utopías, pero lo que solemos luego reflexionar es que se pueden a lo mejor retomar cosas que creo que por ahí va algo de lo que tú decías, del espíritu que tenían estas cosas, ¿no? A lo mejor ya no hay estas reservas de tierra en donde idealmente tendrían que estar conectadas con un montón de otras cosas, pero si rescatáramos el espíritu que tenían de proponer en función de calidad de la vivienda, de enfoque en sus habitantes, creo que por ahí podría ir cierta línea que recupere todas estas nociones que tenía la producción de vivienda en esos tiempos. Sí, se me olvidó decirte sobre el laboratorio. Pues recientemente ha habido un cambio de patrón en la vivienda social en Colombia. Hoy en día se están haciendo torres de hasta 20 pisos con ascensor. Son apartamentos de 40 metros cuadrados, pero para familias latinoamericanas. Los constructores, porque ahora es la industria privada la que encargada de definir cuál es el modelo de vivienda de acuerdo al monto del subsidio de la capacidad de pago de los derechohabientes, que es feo hablar de esto, pero esa es la parte fea de la vivienda. Resulta que están presionando para que la vivienda baje de 40 metros cuadrados a 38 metros cuadrados. Y hay un proyecto de ley en el Congreso para hacer este cambio. Pero este cambio obedece, a mi manera de ver, con investigaciones recientes, incluso traen fotos para que vean el cambio de patrón. Resulta que China está financiando el desarrollo en América Latina con mucha fuerza. Y así como en su momento dado fue el Departamento de Estado norteamericano quien financió todos estos maravillosos proyectos de vivienda y el desarrollo en América Latina, China, sobre todo en el Cono Sur, Argentina, no sé qué está pasando en Argentina en cambio de patrones, pero en Colombia está financiando fuertemente el desarrollo y no sé si tienen tiempo que les muestre en 2 segundos cuál es el nuevo patrón de la vivienda social. En lo que llegas, mañana está el Infonavit aquí, entonces los pueden arrinconar y está esta nueva idea de vivienda en renta que suena interesante como parte de las nuevas reformas. No venía preparado, pero traje diapositivas. Esto es Ciudad Bolívar, donde tenemos pues la vivienda intersocial básicamente para toda la población, son las nuevas tipologías. Conjuntos cerrados, sistema constructivo importado de China, concreto a presión. Y se les olvidó que también está este modelo, la manzana cerrada de forma no es malo. Esto hay que volverlo a mirar. Vale. Bueno, yo creo que como vamos, no sé si querías añadir algo, pero pensaba abrir el turno de preguntas. ¿Tú, Milena, quieres completar?
comentario, me gustaría también elogiar la riqueza del material publicado y me gustaría saber qué papel desempeñó el dibujo y las imágenes durante la investigación, así como al final en la presentación de los resultados de la ejemplar. Definitivamente en la Escuela de Barcelona hay que dibujar. En el libro no están todos los dibujos, no están todas las fichas, pero básicamente fue el lenguaje a través del cual tú te das cuenta realmente si estás buscando huellas o patrones, es la única manera de encontrarlo. En ese sentido ayudó a confirmar hipótesis. El dibujo y los croquis y los planos originales, tanto de Le Corbusier como José Luis Serre, también ayudaron a entender el flujo de las ideas. ¿Por qué? Porque están súper bien fichados, se sabe en qué época se dibujó qué cosa, que la carta también, porque esto iba por correo diplomático. Ojo, traen oficinas de París, en Nueva York y en Bogotá. Entonces todo iba, los planos iban y venían en correo diplomático, y la carta que acompañaba los planos también te daba toda la información del dibujo. Todo el dibujo también hablaba por sí mismo. Los croquis de Le Corbusier son extraordinarios y no se quedan atrás tampoco los de José Luis Serre, como podemos apreciarlo. Bueno, hicieron falta dibujos en el libro, pero reforzando eso, todo lo que aparece en nuestro libro es redibujar lo que encontramos, y muchas veces encontrábamos, también respondiendo a esto, no sé, 5, 6, 7 prototipos de lo mismo, lo que luego nos llevó a ir y caminar y tratar de buscar y entonces descartar si estaban o no. Así es como también nosotros personalmente contamos las 2.235 unidades. Y es justo, creo que la mejor herramienta para aprender cómo es que pensaban y por dónde pasaron también. Ahí también vimos que conforme fue avanzando la obra, fueran modificándose las unidades y creciendo, porque no estaban siendo capaces de adecuarse a las necesidades de las familias que empezaban a habitar el conjunto. Entonces, sí, no podíamos imaginar este libro si no era con esa cantidad de dibujos, y ojalá todos tuvieran interés y rigor para documentarlo. Sí, creo que también en el proceso de dibujo, digamos, había esa búsqueda de las fuentes, nos llevó a encontrar cosas inesperadas, ¿no? Por ejemplo, buscando planos, encontramos acá en la UNAM un plano que sugiere que algunas de las marquesinas y algunos de los elementos digamos, de las techumbres de la unidad pudieron haber estado o calculadas o asesoradas por Félix Candela. Entonces, digamos, la propia producción de los dibujos y la búsqueda de insumos para los dibujos fue generando sus propias historias paralelas que tienen también su encanto. Bueno, pues cerramos entonces la presentación, el día y el primer escalón de este congreso. Muchas gracias a todos.